que quiero, no logro conciliar el sueño porque estoy en la disyuntiva si continúo en este trabajo o simplemente renuncio y busco otro. Entonces no puedo dormir, me están violentando mucho en mi trabajo, no quisiera dejarlo, pero pues yo creo que lo mejor sería ya renunciar y empezar de cero en otro lado. Entonces, por eso decidí tomar este taller porque no estoy llegando a ninguna solución, no sé qué hacer. Y es que, por ejemplo, en tu situación muchas veces es muy difícil, no solamente es el hecho de sentir esta ansiedad, sino justamente de muchas veces tomar la decisión de mi salud mental, pero también tengo que trabajar porque tengo que tal vez llevar el sustento a mi casa, tengo que tener que comer, son muchas cosas las que rodean esto y que aparte de la violencia que puedes estar recibiendo en tu trabajo, también se suma este tipo de preocupaciones. ¿Ok? Muchas gracias por su participación. La pregunta es, porque de aquí en adelante tenemos que tener ese tipo de pensamientos que tenemos presente para que con los ejercicios que les voy a mencionar podamos aprender a quitarles valor. ¿Ok? ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo podemos identificarlos? El primer paso para la identificación de este tipo de pensamientos es preguntarnos qué está pasando, ¿sí? Prestemos atención a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones cuando nos sentimos ansiosos. ¿Qué está pasando? ¿Estás pensando en algo negativo o es catastrófico? ¿Cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos ansiosos? ¿Estamos asustados? ¿Estamos avergonzados? ¿Estos son pensamientos realistas? ¿Hay alguna evidencia que apoye estos pensamientos? Incluso hay algo que se llama cuestionamiento socrático. Por ahí les vamos a pasar estas preguntas para que ustedes puedan incluso empezar a responderlas. Y es una manera muy práctica de empezar a desmenuzar este tipo de pensamientos. Y no es que vayamos a caer en seguir pensando. Vamos a caer en quitarles ese valor, en buscar la evidencia contraria a lo que está pasando. ¿Sí? La primera pregunta es justamente, ¿qué evidencia tengo sobre esto? ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles explicaciones alternativas a esta situación que estoy pasando? ¿Sí? Muchas veces nos vamos por otros lados. ¿Este pensamiento es un hecho, es algo que está pasando o es una interpretación? ¿Cómo reaccionaría un amigo cercano a este pensamiento? ¿O qué le diría yo a un amigo que esté pasando por esta situación? ¿Cómo me sentiría si no tuviera este pensamiento? ¿Esos pensamientos nos ayudan o nos perjudican? Sí, estas preguntas las vamos a enviar, también les comentaba, por el chat de aquí ahorita para que las tengan, pero más tarde también en el grupo del taller, para que puedan hacer incluso, si es necesario, unas tarjetitas y ustedes puedan sacarlas, tenerlas en su celular en el momento que esto suceda, ¿ok? Además de que los podemos modificar, podemos reevaluar estos pensamientos. Una vez que nosotros identificamos nuestros pensamientos, podemos empezar a modificarlos. Y hay varias técnicas que pueden ayudarnos a cambiarlos. Uno es la reevaluación, que es justamente la que acabamos de pasar, que es el cuestionar la validez de estos pensamientos y buscar la evidencia que apoye o que refute ese pensamiento. La otra es la autoaceptación, ¿sí? Que es ser amable
ser comprensivo con nosotros mismos, por ejemplo, en este caso, con la última persona que participó. No me gustaría preguntarte a qué te dedicas, pero sí me gustaría preguntarte cuánto tiempo tienes dedicándote a lo mismo. Está por aquí. Tengo 3 años dedicándome a lo mismo, me dedico a ventas, son puros hombres y pues cada vez que entra una mujer se disputan a ver quién se la lleva a la cama primero. Yo me he opuesto y todos se me han lanzado en mi contra echándome tierra y bloqueándome y entonces no logro ventas, me tienen bien estresada y lo peor es que me culpan que yo soy la tóxica, la enojona, la loca y la mal cogida, que a mí nadie me coge y por eso estoy así. Y de hecho mi jefe me anduvo ofreciendo que ya alguien me hiciera el favor para que se me baje el estrés, cuando el estrés es precisamente porque no tengo dinero y por las porquerías que están haciendo. Ok, ¿y cómo puedes ser tú más compasiva contigo? Puedo. ¿Por qué no? ¿Qué le dirías tú a un amigo o a una amiga que estuviera pasando tu situación? Amablemente. Cámbiate de trabajo, sufras porque quieres, es lo que yo diría. Sería lo más sencillo, ¿no? Sí. Pero también si hay una evidencia, puedes ser más amable contigo y decir, ¿sabes qué? Tengo que levantar la voz y no necesariamente aquí en el trabajo. Sí, porque ahorita nos hemos dado cuenta que la mujer está muy protegida ya. Pero el detalle aquí es, ¿qué es lo que tú te dices cuando llegas a tu casa? ¿Cuál es tu autodiálogo? Por ejemplo, cuando tú llegas a tu casa, ¿qué pasa por tu cabeza cuando no puedes dormir? No puedo dormir porque no quiero soltar el trabajo. Me permite mucho tiempo libre. Mi papá es diabético y me turno con mis hermanos para cuidar a mi papá. Entonces, si ellos no pueden por sus actividades, yo soy un comodín. Yo puedo en el momento que ellos no puedan, yo puedo y cuido a mi papá. Entonces, cuando yo me hablo a mí misma, que es muy poco, pues no soy nada amable. Te pasa por pendeja, tú que le haces caso, tú que le sigues la corriente y cosas así son las que yo me digo. Ok, justo a eso me refiero. Tú no tienes la culpa, para empezar. Hay decisiones que se pueden tomar, pero no son tan fáciles. Y esta situación que tú estás viviendo nos puede enseñar a ser amables con nosotros y a ser comprensivos. Si tú comentas que no has tenido ventas, entonces tienes que volar hacia otro lado, porque ni siquiera te está, lo que sí me comentas es que me permite tiempo con mi papá. Pero créeme, hay lugares de ventas que te pueden ayudar. Tal vez ahorita es una temporada difícil laboralmente porque ya viene fin de año y muchas puertas se cierran y se empiezan a abrir nuevamente en enero. ¿Ok? Sí. Desde ahí tenemos que empezar a trabajar la autocompasión, desde el autodiálogo, desde la manera en la que nos hablamos. Y muchas veces también desde la aceptación, pero no en este caso, Fabi, en otros pensamientos que muchas veces tenemos, como por ejemplo, es que no sirvo para esto, o no sirvo para nada, más bien creo que es más generalizado ese tipo de pensamiento. A ver, voy a aceptar lo que estoy sintiendo, voy a aceptar mis sentimientos, pero no significa que no sirva para nada. Tal vez aquí cometí un error, pero he hecho otras cosas, ¿sí? Sí. Y aquí se desarrolla en general lo que es la reestructuración cognitiva, que es una técnica para modificar estos pensamientos destructivos y es justamente la que vamos a ver hoy, ¿ok? Esta reestructuración cognitiva va desde la terapia cognitivo-conductual y es justo lo que les comentaba, está basada en la idea de que nuestros pensamientos, creencias, actitudes, emociones influyen en nuestros sentimientos y nuestros comportamientos directamente, ¿sí? Y la reestructuración cognitiva se basa en 4 pasos. El primero es identificar los pensamientos. El primer paso es identificarlos porque contribuyen a nuestros problemas emocionales
a nuestros problemas de salud, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos que hacerlo prestando atención a cómo nos sentimos, que era lo que les comentaba antes, si nos sentimos ansiosos, si nos sentimos deprimidos, si estamos enojados, desmenuzar todas esas emociones, los reevaluamos. Una vez que ya identificamos nuestros pensamientos destructivos, podemos empezar a reevaluarlos. Y esto significa cuestionar la validez, tal cual les estaba comentando. Y empezamos a desarrollar pensamientos alternativos. Si nuestros pensamientos destructivos no son realistas, podemos desarrollar pensamientos alternativos más realistas y más positivos. Y por último, una prueba de realidad. Una vez que hemos desarrollado pensamientos alternativos, entonces podemos ponerlos a prueba. Y esto nos va a ayudar a ver si nuestros pensamientos alternativos son realmente realistas y positivos. No es tan fácil, no es tan sencillo que como se los estoy hablando, pero vamos a irlo aprendiendo. De hoy en adelante, yo creo que muchos de ustedes tal vez conozcan el diario emocional. ¿Ok? Entonces, vamos a llevar un diario de pensamientos. Les voy a explicar al final de la sesión cómo se va a llevar diariamente. Les voy a dar un ejemplo de una reestructuración cognitiva. Imaginemos que una persona tiene miedo a hablar en público. Esta persona puede tener pensamientos destructivos como voy a hacer el ridículo, me van a juzgar. Entonces estos pensamientos pueden desencadenar una respuesta de ansiedad que puede hacer que la persona evite hablar en público. Incluso muchas veces, a raíz de la ansiedad, se puede desarrollar la procrastinación, donde terminamos haciendo absolutamente nada por miedo. Yo siempre he dicho que el miedo nos sirve para protegernos y tenemos la actitud de quedarnos congelados o en realidad protegernos un poco y actuar. ¿Ok? Entonces, si algo nos da miedo, lo que tenemos que hacer es prepararnos. Para utilizar la reestructuración cognitiva, ¿Alguien quiere participar? Ajá. Estefanía. Sí, hola, buenas noches. Qué pena interrumpirte, Doc. No te preocupes. Es que tengo una duda que estaba pues leyendo la diapositiva y dije como, bueno, ¿hay alguna evidencia que apoye estos pensamientos? Yo sé que vamos a llegar allá, pero ¿qué pasa si hay una evidencia o si de pronto yo siento que hay una evidencia? Me refiero que de pronto nadie me haya como juzgado directamente o yo sienta que haya hecho el ridículo, pero pues qué tal que no sea así, pero esa sea mi percepción. Es que es justamente eso. A eso va la reestructuración cognitiva. Voy a hacer el ridículo, es tu percepción. Pero no hay pruebas de que lo vayas a hacer porque los demás no te lo están diciendo, solamente es una percepción. De hecho, la ansiedad y los pensamientos destructivos, la mayoría de las veces, son una percepción de nosotros. Una vez que incluso reevaluamos estos pensamientos, podemos empezar a desarrollar pensamientos alternativos. Por ejemplo, en lugar de voy a hacer el ridículo, justamente aquí en el ejemplo lo comenta, voy a hacer lo mejor que pueda para no hacer el ridículo. No soy perfecto, pero sí lo puedo hacer mejor. De hecho, o sea, sí hay evidencia, si yo ya he hecho el ridículo y ya me han juzgado. Porque te has autosaboteado. Si tú empiezas con esa mentalidad, es que voy a hacer el ridículo porque esto no me va a salir bien, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo te vas a sentir? Okay. Te vas a empezar a sentir nerviosa, te vas a bloquear, no vas a poder continuar y entonces tú misma te vas a autosabotear. Sí, eso es lo que muchas veces sucede. Aquí también entra el autosabotaje. Tal vez tú te equivocaste una vez, porque podemos cometer errores, pero no tiene por qué suceder así siempre. Entonces,
tengo este pensamiento, tengo evidencia de que es real porque ya una vez me equivoqué. ¿Qué hago? Tratar de hacer lo mejor posible en esta ocasión. Porque como te digo, no somos perfectos, podemos cometer errores, pero podemos hacerlo mejor. Es como incluso, no, gracias a ti. Incluso muchas veces, ¿qué pasa cuando a un niño pequeño le decimos, ten cuidado porque se te va a caer ese vaso, vas a tirar el agua en la mesa? Ya los ponemos todos nerviosos, tiran el vaso. Sí, ya empieza desde un ten cuidado. En lugar de explicar, si tú pones el vaso aquí, se puede caer. Vamos a ponerlo un poco más atrás. Ya muchas veces lo que hacemos es sabotearnos. ¿Sí? Entonces, una vez que reevaluamos nuestros pensamientos, ya podemos empezar a desarrollar estos pensamientos más realistas. Sí, porque no me gusta hablar desde una positividad, que muchas veces no se trata de ser positivo, se trata de ser realista sin caer en la negación, en la negatividad. Finalmente, después de esto, podemos empezar a poner a prueba nuestros pensamientos alternativos en el mundo real. Y hay beneficios de la reestructuración cognitiva. La reestructuración cognitiva puede ser una herramienta súper eficaz para modificar este tipo de pensamientos. En esta técnica podemos ayudarnos a reducir la ansiedad, incluso la depresión y muchos otros problemas emocionales. La reestructuración cognitiva también nos ayuda a mejorar nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotras mismas. Cuando las personas aprenden a cuestionar sus pensamientos destructivos y a desarrollar pensamientos alternativos más realistas, pues ya se ve el mundo diferente. Incluso no sé si en algún momento les ha sucedido a ustedes que creemos que somos malísimos en algo. Es que yo no soy bueno para esto. Pero oye, si siempre que lo haces te sale súper bien, y aunque los demás nos digan que nos sale súper bien, que somos buenos conferencistas, que somos buenos incluso en nuestro trabajo, que somos buenos en la escuela, siempre tenemos el miedo o la inseguridad de que no lo somos. ¿Les ha sucedido? Sí, varias Sí. veces. Ok. Entonces, vayan pensando, porque es otra actividad que vamos a hacer al final. ¿Para qué somos buenos y creemos que no? ¿Ok? Vayan pensándolo. Ahorita vamos a hacer una actividad, vamos a empezar a identificar, porque a mí me gusta más ser un poquito más práctica en este tipo de talleres, porque lo que quiero, como es un taller pues relativamente corto, que quede completamente claro para que ustedes se lleven cosas que les va a funcionar y les va a funcionar bien. ¿Ok? Como les comentaba hace un momento dentro de la actividad, la ansiedad. Perdón, creo que alguien quiere hablar. Levantó la mano. Modif, ¿quieres hablar? Sí, Ah. sí. Es que, bueno, me surgió ahorita una duda. Ajá. Hablando respecto de que, pues, nosotros generamos estos pensamientos negativos, ¿no? De nosotros. Pero, bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Yo hace un poquito más de 6 meses sufrí un acontecimiento en el que hubo un intento de secuestro Ajá. para mí. Y la gente que se me acerca a veces, pues obviamente para preguntarme sobre el tema, yo en mi mente pues pienso, pues sí, a lo mejor yo hice las cosas mal, por ejemplo, en confiar en algunas personas, etcétera, ¿no? Y luego genero esos pensamientos destructivos en los que pues yo me
sin darme cuenta me echo la culpa y me siento a veces hasta avergonzada. Y luego esas personas vienen como a confirmar, ¿no? Porque lo mismo te dicen, ¿no? Así de, ay, pues, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? ¿O cómo se te ocurrió, hablar con tal persona o acercarte a tal persona? Cuando obviamente eh, todo dentro del esquema, pues a cualquier otra persona, pienso yo, le habría pasado igual, o sea, o habría tenido que ser muy hábil, ¿no? Para darse cuenta de que, pues, la situación estaba, eh, digamos que distorsionada. Ujú. Entonces, pues a mí me pasa mucho y muy frecuente eso, y de hecho es una de las razones por las que tomo el curso, porque pues a lo mejor yo trabajo en este aspecto, pero al platicar o al hablar con las personas en algún momento, pues lo primero que me dicen es eso, o sea, ¿cómo no te diste cuenta de esto? ¿Y cómo no supiste esto? Y el otro. Entonces, pues yo me siento mal porque digo, a lo mejor pues sí soy muy mensa para no haberme dado cuenta, ¿no? Y Mira, eso me yo creo genera que ansiedad. aquí la situación que tú estás viviendo también es un estrés postraumático, Ok, ¿sí? Porque, digo, no es una situación nada fácil para empezar, ¿sí? Eh, obviamente, después de este tipo de situación, debe haber ansiedad. ok. Por otro lado, ¿por qué te sentirías culpable? Pues realmente he trabajado mucho en eso o sea, te comento, yo hay veces que trabajo en eso y digo, pues no, realmente no soy culpable, pero a veces el hablar con la gente me hace sentir que sí. ¿Cuál sería Ya, el motivo por el cual te sientes culpable? pues por no haberme dado cuenta, o sea, me di cuenta a tiempo porque por algo estoy hablando el día de hoy con ustedes, Ujú. pero, o sea, digamos que el haber llegado hasta el punto al que llegué, en el que casi soy secuestrada, ¿no? Mira, Digo, fue un eh, tema, por ejemplo, es un tema de la trata de blancas. Supongo ujú, conoces un poco el modo de operar de claro, estas sí, personas. así Entonces, es. por el modo de operar, es que yo digo, pues no me di cuenta de muchas cosas en un momento, en otro ya, y pues ya no podía reaccionar de la misma manera. Pero digamos que la Mira, yo, gente no estuvo en el tema, bueno, más bien en el tema, ajá, en la situación, pues lo ven desde afuera como, y pues, ¿por qué no agarraste e hiciste esto? ¿O por qué no, este, pues simplemente, ¿no? ¿Cómo no supiste desde el primer momento? Entonces, eso a mí me mira, genera ansiedad. ay, perdón, no te preocupes, mira, vamos a poner las cosas desde la perspectiva que yo las estoy viendo, porque eso te puede ayudar. Ok, Incluso eh, me gustaría, por ejemplo, aquí tenemos a otra psicóloga que es Jennifer Alzate, que también te diera su perspectiva. ok, Para empezar, tú misma lo acabas de mencionar, fue tal situación, tú sabes cómo funciona. No es tu culpa, porque no es tu responsabilidad. Todos los seres humanos confiamos, sí, damos la confianza. Si alguien rompe esa línea, es responsabilidad de quien la rompió. La gente siempre va a opinar porque no está dentro de la situación. Si estuvieran en tu lugar, seguramente no estarían tratando de culparte a ti, sino de ayudarte, a ver cómo te ayudo, ¿sí? ¿De qué manera te puedo sugerir? ¿Por qué no decir, qué bueno que estás bien? Qué bueno que te diste cuenta. No es tu culpa. Hay que pasarle la responsabilidad a quien le corresponde. Es como, y perdón la comparación, pero cuando hablan incluso ya del abuso sexual que han dicho, es que ella tiene la culpa porque salió de antro. No,
hay que cargarle la responsabilidad a quien de verdad la tiene. Y en este caso, no eres tú. ¿Te causa ansiedad o molestia? Hay que empezar a identificar ahí la emoción, que los demás te digan, es que tú tienes la culpa porque confiaste. Entonces, ¿no deberíamos de confiar en nadie? Exacto. Sí, pues sí, he Sí, llegado a- yo creo que desde ahí no tendríamos que partir. Entonces, ni siquiera podríamos confiar en la sombra porque nos puede fallar. No, no es tu culpa. Por aquí está también la psicóloga Jennifer Alzate. Me gustaría que diera Sí, su opinión sobre el tema. bueno, pues buenas noches a todos. Creo que como te lo dice la psicóloga Lili, creo que no es tu responsabilidad y como tal hay que asumirla. Em, si lo que te genera también ese malestar es los comentarios o son los comentarios que hacen las demás personas, aquí podríamos empezar también a identificar el autodiálogo precisamente que tienes contigo misma, el que mencionaba ahorita Lili, de cómo te hablas, qué te dices, para que luego puedas tú hacer un filtro a los comentarios que te hacen las personas externas, que siempre van a hablar desde una posición diferente. Entonces, ten presente que cuando ocurren este tipo de acciones, las personas que lo hacen son manipuladoras, son personas que generalmente saben cómo hablarle a otra persona para que no sospeche, para que no identifique. Después de que todo pasa, empiezas a decir, wow, sí, cómo no me di cuenta, esta era una señal muy clara, esta era una señal que tenía que haber identificado, pero eso pasa después, porque las personas están preparadas para que no te des cuenta en el momento. Por algo logran objetivos, por algo siguen sucediendo estas situaciones. Entonces, primero, esa no es tu responsabilidad. Eh, También es la confianza que depositas en el otro, pues actuamos de buena fe. Imagínate ir pensando todos los días que cualquier persona que se nos acerque nos va a hacer daño. Entonces, partiendo de ahí, empezamos a poner límites también. Tú puedes empezar a poner ese límite, identifica qué pensamientos o qué frases te dices tú también y ponte límites en cuanto a eso. Empieza a aceptar que confiaste en alguien y que confiar en ese alguien tuvo ciertas consecuencias, pero que no es tu culpa. Y luego cuando tú aceptes eso, cuando ya reestructures ese pensamiento y lo tomes con aceptación, probablemente los comentarios de los demás van a ser solamente eso, comentarios. No significa que sea toda tu realidad. Entonces, desde ahí puedes partir por la responsabilidad a quien le corresponde, que no pues es tuya definitivamente, y empieza a filtrar qué comentarios quieres recibir y qué comentarios no quieres recibir. Y ya ahí hablaríamos de límites y otras cosas, pero en un inicio pues creo que sería eso. Ok, gracias. Muchas gracias a las dos. Ok, ahora sí, continuemos con esta actividad que yo creo que te va a funcionar mucho para justamente lo que acabamos de platicar. Lápices, bolígrafos, hojas, lo que tengan a la mano donde puedan escribir. Vamos a identificar los pensamientos destructivos que contribuyen a nuestra ansiedad, ¿ok? Recuerden, pensamientos catastróficos, creer que las cosas siempre van a salir mal. Pensamientos de incompetencia, creer que no somos lo suficientemente buenos. Pensamientos de culpa, creer que somos responsables de las cosas malas que suceden. Y pensamientos de vergüenza, creer que no somos dignos de amor o no somos dignos de aceptación. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Primero van a escribir los pensamientos de alguna situación o situaciones en las que se hayan sentido ansiosos. ¿Ok? Y abajito de cada pensamiento van a escribirme las emociones que sintieron en cada uno de esos pensamientos. Vamos a tratar de identificar si son catastróficos, de incompetencia, de culpa o pensamientos de vergüenza. ¿Ok? Vamos
por 10 minutos, ¿les parece? Si terminan antes, van levantando su manita para continuar. Si tienen alguna duda, pregunten. Diana, ¿quieres hablar? ¿O ya terminaste? Ya terminé. Ah, bueno. Listo, gracias. Gracias.
Doctora, Sí, dime, disculpe, tengo una pregunta. dime. Los pensamientos a veces que tenemos así autodestructivos y eso pueden ser que a veces nuestra mente, o sea, en la vida cotidiana, en nuestras cosas, no esté enfocada en lo que hacemos. O sea, como que si estuviéramos en otra parte. ¿Me puedes dar un ejemplo para entender un poquito mejor tu pregunta? Por ejemplo, estás trabajando, vamos a suponer, y de la nada te pones a pensar en esas cosas. Y, o sea, y te quedas así como que, ¿qué onda? Estoy ocupada, estoy haciendo algo y de la nada se te vienen los pensamientos así de que la preocupación o algo así. Sí, sí, pero ahí pondría yo un poquito más de atención, porque también se puede confundir con el estar disociando. Como por ejemplo, estás platicando con alguien y esa persona te menciona que tiene que ir a la farmacia a comprar X cosa y tú dices, yo también tengo que ir a la farmacia a comprar tal cosa, pero y ya perdiste la conversación. Entonces, hay que ver bien en qué situaciones o cómo es que sucede. Ok, ¿Sí me expliqué? sí. Ujú. Ok. Identificar nosotras, por ejemplo, de que con qué personas, en qué situaciones, en qué panoramas. Sí, exactamente, porque a lo mejor, por ejemplo, estás trabajando, estás concentrada en tu trabajo y de repente si empiezan preocupaciones, entonces sí, tenemos esta situación de ansiedad porque son pensamientos y ahorita es lo que vamos a ver, automáticos, salen de la nada, Ujú. ¿ok? Se aparecen así nada más, es otra forma de llamar a los pensamientos destructivos, de hecho aquí está en la diapositiva, pensamientos negativos, distorsionados, son pensamientos automáticos, se producen de forma automática en una situación determinada, ¿sí? O si estamos Ujú. disociando, eso es lo que hay que revisar, pero si es un pensamiento tal cual, entonces es un pensamiento automático, que es un pensamiento negativo, distorsionado, que se produce así nada más, de repente y de la nada, que es justamente lo que vamos a ver ahorita. Ok, gracias. De nada. Listo. Espero haya terminado la mayoría para continuar.
justamente lo que mencionaba Laura ahorita, este tipo de pensamientos pueden aparecer también así, de la nada, ¿ok? Entonces, el primer paso justamente para la reestructuración cognitiva es identificar el pensamiento. Son pensamientos, acuérdense que era lo que le comentaba ahorita, que aparecen así, de la nada, ¿ok? Entonces, para identificar estos pensamientos es bien importante prestar atención a cómo nos hacen sentir. Si nos hacen sentir ansiosos, si nos hacen sentir enojados, incluso frustrados, deprimidos, ¿ok? Con el pensamiento que ustedes tienen ahí, me gustaría saber, quien quiera participar, qué pensamiento es y qué emociones siente con ese pensamiento. Yo, Miss, A ver. por ejemplo, el hecho de que van a hablar mal de mí, como en otras ocasiones donde me menospreciaron, y eso Ajá, me hace sentir vergüenza, y que no estoy siendo validación de los demás. ok. ¿Se acuerdan que en un inicio les comentaba que muchas veces la ansiedad también se puede presentar por acontecimientos traumáticos también? Entonces, si hay algo que nos marcó, obviamente, si no lo trabajamos, vamos a seguir pensando que así va a ser. Incluso el hecho de que haya sucedido una vez no es evidencia para que vuelva a pasar. Y aquí es donde tenemos que evaluar toda la evidencia a favor y en contra, que es el segundo paso de la reestructuración cognitiva. Aquí está. Evaluamos la evidencia a favor y en contra. Lo primero que hay que hacer, que son las preguntas que les mencionaba, ¿hay evidencia que apoye el pensamiento? En este caso, me dices, Yadiel, que en otras ocasiones ya lo han hecho. ¿Ok? Sí, bien, o sea, ¿En y en qué esta sí? ocasión, Ajá. ¿mande? No, dime, Por te ejemplo, en esta escucho. ocasión, sí, en esta ocasión, por ejemplo, digamos, estoy en mi trabajo, es una muy buena empresa, pero me choqueo toda y me pongo nerviosa cuando estoy bajo presión con mi jefe y digo, como ya conozco a mis compañeros, sé que hablan muy mal entre ellos, ¿sabes? Y digo, no, van a hablar mal de mí, me van a menospreciar y me siento avergonzada y estoy pensando es que, ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a decir de mí? Y cuando en realidad no, en realidad tengo un mes, que soy recién egresada, tengo un mes que me gradué y, y no debería sentirme así, pero es como dices tú, o sea, son pensamientos automáticos y por más que yo me quiero autogestionar y decir, a ver, Yadiel, esto y esto, hay una parte de mí que como que se siente igual que como la vez que tenía, no sé, 16 años y me hicieron sentir de esa manera, ¿sabes? Ok, eso no fue en esta misma empresa. Tenías 16 años. No, sí, o sea, eso fue en Ok, otra situación, en deporte, por ejemplo, en un deporte de alto rendimiento, me pasó una situación similar. O sea, cuando ya estoy en donde quiero, en el lugar de que quiero, en el mejor, o sea, que todo está perfecto, me estoy así, y todos me dicen de que no, es que estás bien, es que es muy buena, es que sí, que en mi mente es como que no, es que si hago mal esto, o sea, me autosaboteo muy mal y es pura ansiedad, como comentas. Este, y esa vergüenza que siento en este momento es lo mismo que sentía cuando tenía 16 años, ¿sabes? Y ahorita ya tengo 24 años, ajá. ok, porque es una situación que para ti ocasionó una incomodidad que has traído pues, todo este tiempo, ¿ok? Entonces, tenemos evidencia de que eso ha pasado en otras ocasiones, pero no en la misma circunstancia, ¿sí? Eso le quita validez. Yadiel, Ok. ¿puedes apagar tu micro, porfis? Porque creo que tengo eco. Gracias. Entonces,
En este momento no te ha sucedido, pero tú ya tienes esta idea de que es que ellos hablan mal de todo el mundo y es que son hombres y es que esto, entonces tú también ya tienes una predisposición que hace que te pongas nerviosa. Este pensamiento como tal no está basado en hechos, está basado en suposiciones, porque no ha pasado contigo en esa empresa, en ese lugar. Para que una empresa, tú comentabas ahorita, que es una muy buena empresa, no nada más se compone porque tenga un bonito nombre. Una buena empresa, pues es un buen lugar para trabajar, es un lugar donde te sientes a gusto, donde debe de haber una buena retribución económica, donde tienes un buen jefe, donde hay un buen equipo de trabajo. Ahora, es el pensamiento, este pensamiento que tienes, Yadiel, por ejemplo, ¿es general o es específico? ¿Cómo lo considerarías tú? Es específico cuando, o sea, cuando sé que tengo que hacer, o sea, ¿cómo te explico? Como dar mi máximo esfuerzo y ser la mejor y hacerlo excelente y en esos momentos, ¿sabes? Por ejemplo, cuando era deportista de alto rendimiento, o sea, tienes que ganar, ¿sabes? Y ahorita es lo mismo, o sea, lo tienes que hacer bien. Son situaciones de este tipo, donde tienes que destacar. No en, por ejemplo, no me pasa en, de que con amigos, o sea, la verdad me da igual lo que, o sea, porque yo sé que la gente va a hablar. O, por ejemplo, no me pasaba en la facultad. En otras situaciones no. Específicamente cuando quiero demostrar que soy la mejor en ese momento. Cuando lo necesito. Es cuando me pasa toda esta situación de que me da mucha ansiedad, pero me afecta, o sea, realmente me afecta al nivel de que empiezo a respirar rápido y digo, ¿qué rollo? O sea, está bien loco, ¿sabes? Ok, ¿y en qué eres la mejor? Este, por ejemplo, cuando era practicante, dije, tengo que ser la mejor, tengo que esforzarme, tengo que sacar mejores proyectos que los demás, que los que vienen de escuelas privadas, y me esforcé más y metí más horas, pero al principio me dio mucha ansiedad porque no podía hacerlo porque yo no tenía el mismo conocimiento que personas que vienen de escuelas privadas. Y sí, o sea, terminé y yo considero que fui la mejor en las prácticas. Pero Pero sabes que, ahora que Yadiel, entré, que me, ahí que me dieron tienes la un planta, punto, ajá, perdón, ahí tienes un punto. sí, Tú sí. estás compitiendo con los demás, te estás comparando con los demás, estás en constante comparación con los demás. No te estás enfocando en hacer lo que tú sabes hacer. Tu preocupación es que los demás puedan hacerlo mejor que tú. Yo entiendo que las escuelas privadas pueden brindarte conocimientos, tal vez un mejor nivel académico, pero hay escuelas públicas y estudiantes de escuelas públicas que verdaderamente lo hacen muy bien. Entonces, si tú quieres ser la mejor, la competencia no es con los demás. No te puedes enfocar en cómo van a hacer los demás las cosas. Tienes que enfocarte en cómo las estás haciendo tú. Entonces, yo creo que desde ahí, por eso la ansiedad, porque estamos colocando más el foco, colocando mal el foco, perdón. Sí, no es como me tengo que, es que ellos van a decir, sí, ese es el detalle, tratar de cumplir expectativas o tratar de querer no controlar, pero sí gestionar cosas que no podemos, están fuera de nosotros. De lo único que podemos estar siendo responsables y asegurarnos es de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decimos. Entonces, el punto está ahí. Tú lo mencionaste en varias ocasiones, el ser mejor que los demás. Por eso te preguntaba, ¿en qué eres buena tú? Entonces, este pensamiento es general, porque todo lo que se trate de demostrar algo, ya sea trabajo, escuela tal vez, en el deporte,
es una competencia con lo demás, con los demás, no contigo. Si enfocamos de hoy en adelante, a ver, el año pasado Yadiel era de esta manera, actuaba así. A partir de este año, Yadiel ha mejorado en esto y esto. No importa si fulanito hace bien alto, porque todos tenemos habilidades distintas y maneras diferentes de llegar a donde queremos. ¿Sí? Entonces, ese pensamiento, y aquí viene la quinta pregunta, ¿el pensamiento es útil o dañino? Aquí tenemos también otra psicóloga, Cris Albarrán, que igual tiene un comentario para Yadiel. Me gustaría que lo comentara. Pris, porfa. Hola. Sí, más bien, también creo esto que dijiste tú, que no está, vaya, sí, en su control o ella no puede como gestionar algo así porque está fuera de ella, pero tal vez el poder definir el concepto de ser mejor, ¿a qué le llamas ser mejor? ¿Qué incluye? Si tú por lo menos aterrizas esa idea de decir qué incluye ser mejor, te ayuda a traer un poquito más la idea a algo más medible, a algo más alcanzable, a algo que sí puedes a lo mejor ser más tangible y no se queda solamente en una expectativa súper elevada. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Pris. ¿Algún comentario, Yadiel? Pues sí, o sea, me hizo mucho sentido me hizo mucho sentido y creo que me voy a quedar con, obviamente con todo, pero algo que siento que voy a practicar es eso, ¿sabes? De que el año pasado, quién era, o en temporadas pasadas qué era y qué mejor ahorita, y pensar en lo que yo he hecho y practicarlo, porque a lo mejor ahorita lo digo, pero cuando estoy en pleno ataque de ansiedad, pues no lo pienso así. Incluso, ¿sabes qué? Puedes empezar por hacer una lista de todos tus logros, o sea, el logro incluso de me saqué un diploma en el kinder porque bailé bien bonito, o sea, todos los logros que has tenido a lo largo de tu vida y cuáles son tus fortalezas, porque ojo, muchas veces esas expectativas que nosotros nos generamos, y yo creo que todo el tiempo, no son expectativas de nosotros. Son expectativas que a lo largo de nuestra vida las personas que nos rodean han puesto sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, claro que el miedo al fracaso te va a causar ansiedad. Si hay una situación donde en algún momento nos topamos de que es que tienes que ser lo mejor en esto, o tienes que ser lo mejor en esto otro, y hubo como, ya ves, qué bonito te sale, y si alguna vez fallamos, no nos dijeron cosas que nos hicieron sentir muy mal, claro que siempre vamos a estar en búsqueda de que nos, nos den una retribución positiva por algún esfuerzo. ¿Ok? Diana, por ahí tienes levantada la mano, no sé si quieres participar. ¿No? Bueno, yo nada más quería darte las gracias. Ok, a ti. Muchas gracias. Ok. Y bueno, al generar las expectativas, pues obviamente las alternativas más realistas del pensamiento, pues obviamente vamos a considerar la evidencia a favor y en contra, vamos a pensar en más posibilidades, pero me gustaría que empecemos por practicar esto de la nueva creencia. Primero, ustedes tienen ahí el pensamiento que escribieron y me gustaría que empezáramos a desfragmentar si hay evidencia que contradiga ese pensamiento o que lo apoye, y si ese pensamiento es útil o dañino. ¿Les parece bien 5 minutos? Y regresamos en 5 minutos.
Disculpa, no escuché bien, ¿me puedes repetir? Ok, el pensamiento que ustedes tienen lo van a evaluar con la evidencia que está aquí. Hay evidencia de que apoya este pensamiento, hay evidencia que lo contradiga, el pensamiento está basado en hechos o en suposiciones, es específico o es general, o si les es útil o les es dañino. Gracias. Doctora, disculpe, ¿en el pensamiento es general o específico? No entiendo cómo a qué se refiere. Ok, cuando es general, es que, por ejemplo, como lo que comentaba Yael hace un momento, yo le preguntaba si su pensamiento era general o específico. Ella me contestó que era específico porque lo pensaba en la escuela, en el trabajo, en las competencias. Entonces es un pensamiento general. Específico es cuando es en un lugar o en una situación puntual. Nada más. Ok, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien me puede responder si hay evidencia que apoye el pensamiento que les provoca este sobrepensamiento, esta ansiedad? Sí, en mi caso sí. Ok, ¿cuál es la evidencia y cuál es tu pensamiento? Bueno, yo como pensamiento puse desconfianza, Ujú, no supe cómo así ponerlo bien, pero pues obviamente siento desconfianza al relacionarme con personas. La ujú. evidencia es pues, la situación que viví, y este pensamiento pues me hace sentir como incompetente en el aspecto de no haber podido identificar pues lo que ahora llaman las red flags de la situación, y también incompetente al día de hoy de no poder soltar como ese miedo a confiar en las personas, porque obviamente pues ya no quiero estar o sea, no quiero seguir viviendo en esa situación, ¿no? O sea, que quedarme ahí
sino quiero avanzar y pues retomar esa confianza en, en poder conversar con alguien más. ¿Hace cuánto tiempo sucedió la situación que nos comentaste? Esto sucedió en diciembre del año pasado. Ok. Desde entonces me imagino que estás en algún tratamiento. Sí, Ajá. tardé un poco, pero sí. Lo que pasa es que ¿Cuánto? pues por la misma situación no pude, me aislaron totalmente Claro. y pues estuve incomunicada como 3 meses de todo, así, teléfonos, personas, todo, como 3 meses. Ujú. Y de ahí, Ok. pues ya digamos que empecé a retomar un poquito, pues con las personas cercanas, dejé a todas mis amistades, me cambié de ciudad, dejé mis cosas, mi casa, todo digamos que lo perdí todo. Ujú. Y pues en donde estoy actualmente, pues estoy empezando desde cero y realmente pues las únicas personas con las que convivo, pues es mi familia. Ok. Y que de esta situación, que fue una situación muy difícil y no es nada fácil, Sí, ¿qué pudiste haber aprendido? pues sí aprendí varias cosas. Una, pues que, sobre todo, yo lo voy mucho a la confianza, ¿no? Porque siento yo que fue el paso que dio a que yo llegara a la situación o no, ¿no? El confiar Ujú. en estas personas. Pero pues aprendí que, por ejemplo, llegué a estar en esa situación porque ellos, como decía, se dedican a A como esto, ajá. identificar a ciertas personas, ¿no? Que tienen ciertas, por ejemplo, carencias emocionales, bla, bla, bla. Y pues identifiqué que esas carencias emocionales que yo tenía, pues me llevaron pues sí, a acceder a esta parte, ¿no? Ok. En- y entonces el aprendizaje, ¿qué te dejaría a ti? Pues una, que tengo que confiar más en mí, porque también me sucedió mucho que pues yo decía al principio, decía, no, o sea, esto a mí como que no me late, no es como mi forma, pero muchas personas pues me decían así de, ay, pues tienes que intentarlo, tienes que darte la oportunidad de estar con alguien más y conocer a alguien más y no sé qué. Y pues Ujú. yo no me escuché a mí y en lugar de no escucharme a mí, pues dije, pues sí, a lo mejor es la grandísima oportunidad de mi vida y y pues no. Entonces creo Pero, que debí de haber ajá, confiado más en lo que yo sentía, en lo que yo pensaba, en lo que yo quería o no quería, en poner esos límites que mencionaba, ¿no? En no poner ciertos límites a que yo estaba incómoda en algunas situaciones y pues como que no lo decía porque yo decía, bueno, a lo mejor yo tengo que aprender como nuevas formas, ¿no? De las personas porque no soy mucho de tener así como relaciones así de parejas o muchos novios o cosas así. Entonces, pues yo dije, bueno, a lo mejor tengo que acceder a ciertas cosas, ¿no? Entonces, el poner límites cuando yo me sentía incómoda, pues creo que es algo que también aprendí, que debí de haber hecho y que debo de hacer. así Y es. eh, dime, No, no te estoy escuchando. bueno, no, iba a seguir con lo que me hacía sentir, pero tú dime No, qué. dime, adelante. Bueno, pues me sentí, como ya había dicho, me sentí culpable, porque pues hasta cierto punto, bueno, me he sentido culpable hasta ahora como que eso no lo proceso porque pues arriesgué mi vida y la de mis familiares o incluso amigos, ¿no? Que se vieron involucrados sin querer, Ujú. porque cuando pues digamos que yo me desaparecí antes de que pasara todo, entonces pues estas personas empezaron a buscarme por todos lados y pues arriesgué a gente sin querer, ¿no? Porque se acercaron amistades, familia. También pues avergonzada porque pues la gente critica mucho la forma en la que actué y obviamente también
pues la gente que no sabe o no conoce el contexto de todo esto, pues habla, ¿no? Y dicen como, o sea, han hecho 1000 chismes de mí que me he enterado, entonces es como que me da vergüenza que piensen más de eso, que no es real, y pues también me da vergüenza que sepan lo que sí fue real, ¿no? Me, Ok. sen- me sentí triste también por pues la pérdida sobre todo de, pues de mis amigos, de mi familia, de alejarme de donde estuve siempre, enojada, este, porque pues sobre todo la gente se me acercaba como para saber así de pues, prácticamente el chisme, criticar y todo eso, y pues Ujú. enojada también pues por el engaño, ¿no? Por la, pues sí, la mentira que hubo detrás de todo eso, y pues miedo de volver a salir, volver a hablar con alguien, volver a retomar como, o sea, simplemente el hecho de salir de casa, ¿no? O sea, de sentir que en cualquier momento me pueden encontrar y ya, esas son las como Ok. lo que me ha generado toda esa desconfianza, tanto hacia Ok, mí como hacia la... ¿de qué manera? Bueno, en este caso, como te comentaba, es una situación bien complicada, es una situación difícil. Sí, aprendiste algo que fue tal vez a poner tus límites, pero hay algo de lo que te comentaba hace rato. No eres responsable de lo que te sucedió, no eres responsable porque no fue tu culpa que se pusiera en riesgo a tus amistades. Porque obviamente, si tú lo hubieras sabido, ni siquiera tuvieras tenido una relación conocer a esta persona. ¿Ok? Tú misma lo dijiste, ya sabemos cómo actúan, pero no fue tu responsabilidad. Incluso yo creo que en terapia deberías de platicar esto tal cual para que empiecen trabajando por ahí, desde la parte de la responsabilidad que a ti no te corresponde. Okay. ¿Ok? Porque eso también te va a ayudar mucho a que este tipo de pensamientos no los tengas y que tú seas un poco más precavida. Sí, porque claro, sí puedes tener como más cuidado, sí puede estar este miedo de que me pueden encontrar, me pueden hacer esto, pero necesitas trabajarlo porque estás en un estrés postraumático, Okay. ¿vale? Okay. Muy bien, muchas gracias. Sí, Ok, pues continuamos con nuestro tema de los pensamientos y algo que sí es bien importante cuando pasamos este tipo de situaciones o alguna situación que se le pudiera llamar traumática, muchas veces pensamos en el yo puedo solo, ¿sí? Y no es así, porque vamos a recibir consejos, tal vez de amigos, algunos muy buenos, otros no tanto, pero tenemos que estar muy preparados emocionalmente para poder afrontar todo lo que nos está sucediendo en este momento. Tenemos que tener las herramientas necesarias. La terapia no es algo que te va a venir a decir que tienes que hacer todo el tiempo. Más bien te va a dar las herramientas para que en el momento en el que tú ya no estés llevando terapia, puedas salir adelante de una manera más fácil. ¿Ok? La ansiedad no es una situación que pueda llevarse solo. Hay momentos, como les decía, que todos tenemos, donde tenemos preocupaciones, pero cuando ya se vuelve excesiva, es necesario que recibamos el apoyo de un especialista. Eh, Hay varias corrientes dentro de la psicología que les pueden funcionar. En este caso, este taller, como les comentaba, está enfocado en la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Para mí, no es porque yo sea cognitivo-conductual, pero creo que es una de las más, o si no la mejor, para tratar este tipo de situaciones, ¿sí? O del trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, porque te enseña a reestructurar tu pensamiento, ¿ok? Y sobre todo en situaciones que necesitamos resolver ahora, ¿sí? El tercer paso para la reestructuración cognitiva es buscar alternativas
alternativas realistas a nuestro pensamiento automático, ya una vez que se generaron o se consideraron las evidencias a favor y en contra del pensamiento, pensar en posibilidades, ahora sí, en soluciones, ¿sí? Preguntar qué nos aconsejaría un amigo, un familiar, buscar otras alternativas que pues podamos elegir, que nos parezcan más precisas y empezar a practicarla. Por ejemplo, en el caso de un pensamiento como voy a fracasar en X cosa, pues puede que fracasemos, pero lo voy a intentar y lo voy a hacer lo mejor posible. No tenemos una evidencia porque todavía es algo que no pasa, ¿sí? Que nos haya ocurrido antes no quiere decir que vaya a volver a ocurrir. No, ya me pasó una vez, aprendí de esto, o estudié para este examen, o me estoy esforzando en el trabajo, o estoy trabajando para esto, entonces tengo muchas posibilidades de salir bien. Para practicar estas creencias es bien importante hacerlo de forma regular. Podemos hacerlo como les comentaba en un principio, muchos conocen el diario emocional. Ahora vamos a trabajar en un diario de pensamientos. Comprémonos un cuadernito, dividamos en 4 columnas esa hoja. En la primera parte vamos a poner el pensamiento. En la segunda columna vamos a poner las evidencias que tenemos de ese pensamiento. En la tercera columna vamos a poner las emociones. Y en la última columna vamos a poner los pensamientos alternativos. ¿En qué momento? En el momento que ocurra. ¿Sí? Es muy necesario que empecemos a practicarlo lo antes posible. Este es un proceso gradual. Incluso podemos ir practicando una exposición gradual a estos pensamientos. ¿Sí? En los manuales que se les va a hacer llegar por el grupo de WhatsApp, viene justamente un ejercicio como el que les estoy comentando, para que ustedes puedan basarse en eso y ver cómo es que lo tienen que elaborar. ¿Ok? ¿Algún comentario, alguna pregunta antes de finalizar? Diana Laura, sigues con tu manita levantada. Es que se me quedó levantada. Ok, ¿nadie? ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre los pensamientos? Muy bien. En este taller, pues hemos explorado la relación que sí tienen los pensamientos y la ansiedad. ¿Sí? Lo que más produce ansiedad es la manera en cómo estamos pensando las cosas, esa rumiación. ¿Ok? Tenemos que aprender esta reestructuración cognitiva, se les va a entregar, como les decía, el manual, incluso un libro que está en PDF, ojalá lo puedan empezar a leer. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy, a quienes participaron. Y estamos para servirles en Psicosana. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan buena noche. Muchas gracias. 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 Mil gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Hasta luego, buenas noches. Gracias.